Eusko Ikaskuntzan, nafar bat gogoan daukagu. Protagonista dugu, Arturo Campion. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a una tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos de un navarro, de Arturo Campion. Precisamente Eusko Ikaskuntza esta semana, el jueves en concreto, va con una jornada sobre este personaje, Arturo Campion y su tiempo, 150 años de memoria de olvido. Se va a celebrar en la sede de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio número 41. Allí estarán los dos protagonistas que hoy están con nosotros en esta tertulia, más José Miel Vidal González. Los dos invitados que están hoy con nosotros, al otro lado del teléfono comunicamos con Navarra, en concreto con José Luis Nieva. José Luis Nieva, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. José Luis, bibliotecario de profesión, ¿no? Sí, así es, bibliotecario. ¿Qué tenemos que entender por bibliotecario? Bibliotecario, pues en teoría, una persona que más que todas las bibliotecas tal vez son más un punto de información, pues es el que, digamos, que el que pues que intenta satisfacer un poco las necesidades de información de los usuarios, bien vía libros, vía DVDs, necesidades de información y de ocio, pues eso, vía libros, CDs, DVDs, internet, ¿sabes? Una cosa, en vez de biblioteca ya hay que llamarlo ya mediateca, y en eso estamos. Y Alberto Garate en los estudios de Vitoria-Gasteiz, de la capital alavesa. Alberto es tesorero de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, y a su vez, entre otras cosas, estudiante de historia. Alberto Garate, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Te apasiona la historia? ¿Crees que es necesaria para vivir? Sí. ¿Por qué? Porque otras muchas personas, nada más que han escuchado el tema Arturo Campion, han podido apagar la radio. A mí que me interesa la vida de ese hombre que vivió en el siglo XIX. Bueno, vivió entre el siglo XIX y en el siglo XX. Murió en el año 1936 y creo recordar que nació en 1854. Correcto. La historia es importante porque el presente y el futuro están condicionados por la historia. También por la libertad, ¿no? Me decía Alberto, lee un poco sobre la vida de este personaje, de este navarro, de Arturo Campion, que nació en Pamplona en 1854. La verdad es que he leído una serie de documentos que he tenido acceso a ellos mediante Eusko Ikaskuntza. Todavía me he liado más sobre la vida de este navarro, así que intenta aclararme una serie de conceptos. ¿Quién era Arturo Campion? Un hombre que es muchas cosas a la vez, porque desde político, por lo menos sí que ocupó cargos políticos, escritor, filólogo. ¿Quién fue Arturo Campion? La verdad es que, pues como habéis dicho, pues nació en 1994 y hasta iniciar la guerra civil no murió, pues vivió muchos años, pues de hecho unos 83 años, entonces le dio tiempo a hacer de todo. Además, pues no tenía que trabajar para vivir, era de posición acomodada, vivía de las rentas y como digo yo siempre, pues entonces no había televisión, pues le dio para hacer de todo. Pues como han comentado, pues fue político, periodista, literato, dentro de la literatura fue novelista, poeta, fue historiador, un poco le dio un poco político, pues le dio un poco a todo y historiador, y en esa, digamos que en esos abanicos pues trabajó inmensamente, ¿no? Fue un gran trabajador y es muy difícil, digamos, que entender por la actualidad de Navarra pues un poco si su trabajo, ¿no? ¿Por qué este Alavés, Alberto, que en estos momentos habla, sabía más bien nada sobre Arturo Campion, que el nombre de una castola es el de Arturo Campion, y ese navarro que tienes al otro lado de la pecera con 26 años desconocía también el quehacer de este navarro? ¿Por qué tan olvidado? Bueno, quiero aclarar primero que yo no soy un gran conocedor de Arturo Campion, pero he leído alguna novela histórica de él. Es en mi opinión el mejor literato novelista romántico en el campo histórico que hay en lengua castellana, quiero aclararlo, y también he creado la revista Euskara de Navarra, cuya alma mater, uno de sus alma mater fue Arturo Campion. ¿Por qué es desconocido? Pues yo ignoro por qué es desconocido en el campo de la literatura o en el campo de la filología, pero en los demás campos me lo explico perfectamente.
Arturo Campión es actualmente incómodo tanto para el partido hegemónico en la Comunidad Autónoma Vasca, para el PNV, UP. y como Hablas del PNV, no, para el PNV, sí, sí, sí. y para el partido hegemónico en la Comunidad Foral de Navarra, que es UPN. ¿Por qué es incómodo? Pues porque Arturo Campión fue uno de los autores de las notas de identidad de Navarra, pero siempre, repito, Navarra la vio formando parte de Euskal Herria y de España. El PNV, indudablemente, desde el principio, adopta una postura separadora de España. La primera factura viene del PNV. Sin embargo, la factura respecto al navarrismo es posterior. El navarrismo, aunque no quiere un estatuto común del año 32, sino 4 estatutos provinciales, no reniega hasta incluso después de la guerra, yo diría que hasta los años 60, hasta, por ejemplo, Jaime Ignacio de Burgo, pero no su padre, Jaime de Burgo, no reniega de una visión panvasquista. Entonces, Arturo Campión es incómodo para los dos, pero indudablemente es uno de los vertebradores principales de los rasgos de identidad navarra. Desde una perspectiva de derechas, evidentemente, no progresista, análoga a los liberales moderados de las Vascongadas. Y antes, de Unión del Pueblo Navarro, ¿qué? Cuando me hablas del padre de Jaime Ignacio del Burgo, o cuando hablamos de otros navarristas, ¿qué existía por aquel entonces? ¿Alrededor de qué siglas o alrededor de qué movimientos estaban los navarristas? Bueno, yo no me acuerdo cuáles son los nombres de las siglas, pero podríamos llamar algo así como Coalición Católico-Fuerista, aparte de la Comunión Tradicionalista. José Luis, ¿de acuerdo con esta exposición de Alberto Garate? Sí, la verdad que el problema un poco que viven estos hombres es que vivieron la encrucijada, digamos así, de dos tiempos en los que todavía era compatible y bueno, y ellos se sentían así, en el sentido vascos y españoles, ¿no? Luego posteriormente se fueron definiendo posturas, bueno, todavía hay mucha gente todavía que intenta compatibilizar los dos términos, pero digamos que cada vez o eres una cosa o eres otra, ¿no? Entonces claro, tanto para uno como para otro resulta incómodo porque claro, si dices una cosa olvidas otra y si dices otra cosa olvidas la otra, entonces al final pues bueno, pues se queda un poco todo, pues resulta incómodo para todo el mundo, incluso claro, incluso a los que les defienden. Últimamente hace poco se inauguró una estatua de, bueno, reconociendo a Micaso Holanda, que era amigo íntimo también de Campión, uno de los introductores de la Cruz Roja en Navarra y en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ensalza un poco el lado, digamos, más español de Micaso Holanda y se olvida al otro, ¿no? Y en otros casos se hace al revés, ¿no? Entonces al final incluso a la gente pues siempre pues es un poco difícil, incluso a los que defienden una faceta luego se critica y por qué olvidar la otra. La verdad es que se encuentran, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil que pues para defender, pues eso, pues en el día de hoy, como era una cosa, en ese momento se podían hacer las dos cosas, ahora parece que tienes que hacer una cosa u otra, pues claro, pues es incómodo siempre tanto para un lado para otro. Oye, José Luis, pero hay mucha gente también en Navarra que se siente navarro, vasco y español. Sí, en todos los sectores. Lo que pasa es que en este momento, bueno, digamos, pues todo abreviando y resumiendo todo, pues digamos que las tendencias, digamos, bueno, no sé si decir hegemónicas, por lo menos mediáticas, que salen a la luz pública, que tienen más fuerza cara a medios, cara a la publicidad y a todo, pues claro, es una cosa, entonces claro, se puede decir un navarrista cuando dice campeón, no, es que el campeón se sentía español, y es verdad, lo que pasa es que el navarrista olvida que también se sentía vasco. Entonces desde el otro lado se puede decir, no, es que era muy vasco, y se puede decir, no, pero también era español. Entonces claro, a la hora tanto de uno es un poco difícil también reivindicarlo, porque también el que reivindica dice, no, pero olvidas tu otra faceta. Entonces claro, es un poco, hombre, ahí lo que es verdad, lo que decías un poco, que el principio un poco de todo es que se tiene una visión un poco esencialista de lo que es la patria y las naciones. Entonces claro, Navarra es una cosa, no puede ser más que otra cosa, y entonces claro, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. El actual gobierno de Navarra
UPN, la fuerza que ha gobernado Navarra en las últimas décadas, incluso se ha olvidado de esta figura y lo ha hecho a propósito. Hombre, por lo que decíamos, generalmente, pues digamos que pues no debe entrar dentro de de esas coordenadas, digamos, un poco fascistas, no, monarquistas de UPN. Pero sin embargo, bueno, lo que me decía yo, lo podía reivindicar por el otro lado, pues defendiendo un vasquismo, digamos, una visión de Navarra también dentro de España, ¿no? Y lo que pasa que también, digamos que la visión un poco de Campión, un poco la construcción del mito del viejo reino, no deja de ser una obra de Campión, que es un poco lo que vemos, el viejo reino, con sus fueros, con su reino, unido por pacto a España, es un poco la construcción de Campión, de todos los húscaros, no deja de ser un poco lo que defiende UPN, lo que pasa que esa defensa digamos que hay desde el navarrismo con V, pues digamos que el pacto un poco éuskaro que había con España, un poco abierto y dubitativo a la espera de que si España no cumplía con el pacto, nosotros estábamos libres de separarnos, pues eso desde el navarrismo, pues es un pacto con España, que España lo cumpla o no, nosotros somos españoles y sin España no se entiende Navarra, y esa construcción del mito del viejo reino, del reino fueros, pues se olvida un poco de la parte de Campión que tenías, bueno, sí, tenemos unos fueros de un reino, pero en el que hay una civilización, hay una raza, hay una etnia, hay unas lenguas, una religión, un folclore, unas costumbres, hay un pueblo que vive con esos fueros y un poco, desde el navarrismo también con V, pues se ensalzan los fueros del reino y se deja un poco la civilización, que bueno, que hay unos reinos, pero no sabemos exactamente aquí si vivían vascos, vascones, francos, se hablaba de una lengua a otra, ¿no? Olvidamos un poco quién vive y nos quedamos un poco con las leyes un poco externas, ¿no? Es un poco ese juego, ¿no? Explica, Alberto, el pensamiento un poco más de Arturo Campión cuando dices partidario de 4 estatutos para las 4 provincias, en este caso del sur de Euskal Herria, pero también su aceptación del término Euskal Herria. No sé si solo aceptación de término cultural o también pensando en algún tipo de unión entre los 4 territorios a nivel administrativo, político. Bueno, yo he imputado lo de los 4 lo de los 4 estatutos a Arturo Campión. Lo he imputado a los navarristas de los años 30, ¿no? O sea, ya sabéis, que la Asamblea de los Municipios Vascos de las 4 provincias españolas, ¿no?, encargó a Eusko Ikaskuntza la redacción de un anteproyecto de estatuto. Así lo hizo y lo hizo rápidamente, y su principal redactor fue un republicano guipuzcoano cuyo nombre no recuerdo en este momento, ¿no? Aldasoro me parece que era, pero no estoy seguro. Entonces se presenta ese anteproyecto y en la Asamblea de Estella los carlistas, los nacionalistas y la mayor parte de los católicos fueristas que habían ido en candidatura conjunta a las Cortes Españolas añaden 3 enmiendas que en mi opinión son terribles. La primera enmienda es que para poder votar tiene que haber residencia durante 10 años, es decir, gran parte de la inmigración no podrá votar. ¿Estás hablando, recuerdo, de qué año? El año 32, si mal no recuerdo. Segunda enmienda, política eclesiástica diferenciada de la política eclesiástica de la Segunda República. Tercera enmienda, en mi opinión la peor, podrá sustituirse el sufragio universal por el sufragio tradicional, es decir, que Busturia podrá pesar lo mismo que Bilbao, para entendernos. Entonces esto no es aceptado por la República y saca una legislación especial para preparar los estatutos, para confeccionarlos, y el PNV, por otro lado, acaba aceptando a la República como forma de gobierno. Entonces viene la ruptura carlista, nacionalista, para simplificar, aunque había más gente de derechas allí, y se emprenden los caminos separados. Pero los navarristas siguen considerando a Navarra, incluso a toda Navarra, como formando parte de Euskal Herria o Baskonia, y emplean los 2 términos. ¿Pero como elemento cultural solamente? No, incluso más allá. Son partidarios, la mayoría de ellos, de un estatuto provincial por cada una de las provincias. Y después
una confederación o mancomunidad, varían los términos entre las 4 provincias. Pero claro, el Estatuto Vasco les deja de ser útil porque en el fondo implícitamente se acepta la Constitución y por lo tanto el marco republicano. Y tienen mucho miedo a la política religiosa de la República por un lado y por otro lado a una Constitución que indudablemente es muy avanzada en el tema de la propiedad. ¿Y qué diferencias pueden existir entre esos navarristas del primer tramo del siglo XX y el pensamiento de Campión, que todavía vivía en aquel momento histórico? Yo creo, pero no tengo seguridad, que prácticamente ninguna. ¿No? O sea, tengo la impresión de que los primeros navarristas están muy próximos a lo que dice el Campión. ¿Y cuándo se produce el cisma entre ese navarrismo y el navarrismo actual? ¿Hay algún momento histórico? Porque en un principio Bueno, eso como se nos marcabas, pero pues, hombre, también en época franquista. sí, ojo, pues sí. hombre, también hay que tener en cuenta un poco la guerra, hombre, también hay que tener en cuenta que, digamos, que el nacionalismo vasco, tal como se iba estructurando, pues también asusta mucho en Navarra. Entonces, pues bueno, pues asusta en Navarra. Y, hombre, tampoco hay que contar que también existía un sentimiento un poco, navarrista, pues un poco de defensa un poco de Navarra un poco sola. También, lo mismo que en el siglo XIX, hubo que construir el Irurakbak, luego el Aurakbak, o sea que generalmente era provincial, Navarra había sido reino, siempre había una sensación un poco de que Navarra era un poco distinta. Y también un poco unido a, digamos, cuando se está, digamos, que definiendo el nacionalismo de manera moderna, que un poco asusta en Navarra. Y también, digamos, que más que todo será el cambio, yo creo que hay dentro del navarrismo, que al principio no había tanto una posición en lo que somos, digamos, por simplificar, en somos vascos, sino en tanto en cómo estamos, si estamos los 4 unidas, o estamos separadas, o cómo estamos, ¿no? Conforme, digamos, que hay que definir posturas, y y desde el navarrismo con Uren se está definiendo más el estamos separados, claro, es mucho más difícil el defender el estamos separados si no somos los mismos. Entonces digamos que hay una posterior justificación entre, bueno, nosotros no queremos estar con los vascongados, porque tampoco nosotros somos vascos, ¿no? O somos, como yo suelo decir yo un poco en broma, en Navarra hay cierto sector también el navarrismo con V que se considera tan vasco que diga así, somos tan vascos que no somos vascos, porque al fin y al cabo los otros son vascongados, ¿no? Es un poco rizar el rizo, ¿no? Entonces digamos que, y casi de esa oposición al estar con vascongadas, no tanto al ser, se da un vuelco en el que, bueno, pues nosotros no queremos ir con los vascongados y porque tampoco nosotros somos vascos, ¿no? Entonces hay un poco, y luego claro, con una guerra que digamos que se pierde y digamos que son 40 años de franquismo que digamos que son muchos más años en la mente de un pueblo, ¿no? Pues digamos que toda la gente que podía estar a favor de esa otra Navarra pues pierde la guerra o es fusilada o está exiliada tanto del PNV como de gente de izquierda, mucha gente de la Ribera socialista. Claro, al final se quedan los de un lado, que tienen 40 años para ir haciendo su construcción ideológica, ¿no? ¿Me permites unos matices? Sí, sí. Bueno, la última que has dicho, los fusilamientos. Los fusilamientos en Navarra son brutales, pero yo diría que en un 95% afectan a la izquierda. Hay muy poco nacionalista fusilado. Sí, pero te quiero decir que, por ejemplo, hay muchos fusilados en la izquierda de la Ribera con tintes fascistas. O sea, mucha gente, yo no sé, me parece que es el actual presidente del secretario general de la UGT de Navarra, su padre, no sé qué, eran de los típicos de la Ribera de izquierdas fascistas, ¿no? Te quiero decir que en ese, Sí. digamos, que toda la gente que podía tener más sensibilidad fascista, que se movía más en ese sentido, pues digamos que también o es fusilada o represaliada de alguna manera, que digamos que quedan digamos los de un lado, tanto que pueden ser de izquierda o de derecha, los con más tinte navarrista con V, ¿no? Luego 40 años con un día de Navarra con pensamiento navarro. Sí, pero tú lees, por ejemplo, el diario de Navarra, incluso después de la guerra, y difiere totalmente de lo que dice actualmente. Sí, lo que pasa es que ahí Se agudiza muchísimo en los años 60, 70, diría yo. Sí. También dentro de Navarra, pues que hay una defensa pues del antiguo euskera, no del batúa. Sí. En ese sentido, nosotros somos los más vascos, no tenemos nada. Claro, nosotros somos
más vascos que los vascongalos o más vascos que los vascos, tenemos incluso más como reino, tenemos más derecho a la independencia que los vascongalos, que al fin y al cabo siempre han sido señorío, provincia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos los más que más, ¿no? Una defensa, digamos, lo que pasa que es contradictorio, porque al fin y al cabo, detrás de cada persona, claro, hay un navarrismo que se puede decir con V, pero luego al final cada uno, pues hay los que se sienten más vascos que los vascos, por lo cual no soy vasco, los que no se sienten nada vascos, o sea que dentro de cada ideología hay pequeñas ideologías como personas, entonces es muy difícil, pues digamos que decir, no, los navarristas piensan esto, ¿no? Pues hay un montón de navarristas y cada uno pues piensa de su padre y de su madre, ¿no? Nos está saliendo una tertulia de estas complicada, como algunas encuestas. El 33% se considera más vasco que español, el 27% español que vasco, el 32% español en vasco, el 3% no opina. Está siendo un poco complicado lo que estamos intentando trasladar, así que mediante una burrada, igual simplifico, pero a ver qué me decís. Si dice Añamendi que Campeón no es ni republicano, ni monárquico, ni carlista, ni integrista, ni siquiera nacionalista vasco, Campeón es navarro. Sí, sí, sí. Eso sí que está claro. Campeón es navarro. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no rehuye de su identidad cultural, de su lengua, y por lo tanto se acerca al euskera. Pero no solamente es navarro. Campeón indudablemente es navarro, pero todo lo que has leído anteriormente se refieren a pertenencias políticas. Y navarro se refiere a identidad. Son dos campos completamente diferentes. Pero lo que está claro es que no rehuye de esa identidad de la lengua vasca. Al contrario, por Dios. No. Háblale un poco de ese tema que yo no sé nada. ¿Cómo no? Aprende euskera, para empezar, aprende euskera. Él aprende euskera, hace una gramática sobre el idioma, fomentan, digamos que ellos, aquí nos estamos centrando un poco en la figura de Campeón, pero digamos que él era representante él era miembro de un grupo, una primera élite de Navarra, una serie de personajes como Loris, Iturralde, etcétera, etcétera, y él, digamos que dentro de ese grupo además era el más joven, por lo cual dentro del grupo, pues digamos tampoco era el que más ascendencia podía tener por ser el más joven. Entonces ellos fueron un poco, junto con sus amigos, los representantes, los pioneros de todo movimiento de reivindicación político, literario, cultural, etcétera, de lo navarro entendido como vasco o como navarro sin más, de recuperar la lengua, de escribir cosas en euskera, pues de recuperar cosas sobre Navarra, sobre Euskadi, en castellano y en euskera, de recuperar un poco las raíces. Entonces, claro, y ellos fundaron la Asociación Euskara, la primera asociación, como dijeron ellos, que nació con el propósito de defender el euskera. Digamos que ellos se sentían vascos y no vascos y navarros por los cuatro costados, dieron a luz, hace un movimiento de reivindicación de lo propio, crearon revistas, hicieron certámenes literarios en los que ellos siempre destacaban que era la primera vez en los que se escribían temas en euskera, hicieron los juegos orales con Gabadí, que se hacían pues versos en euskera, etcétera, etcétera. O sea, ellos, digamos, además eran conscientes de ellos y bueno, digamos, en ese sentido, digamos que fue la primera élite intelectual navarra y ellos, digamos, que dieron a luz un poco a lo que tenemos hoy por la Navarra un poco contemporánea. Por eso, digamos, que en ese sentido, cuando digamos que desde el navarrismo quieren elegir un personaje, pues es que es muy difícil, porque es que Arturo Campeón ni San Francisco Javier, que es el patrón de Navarra, entra en esos esquemas actuales imperantes, o sea que es que al final falla todo un poco por los cuatro costados. Por aquel entonces existía navarro que rechazaba la lengua, el euskera, su identidad cultural, al fin y al cabo. Era menospreciado, pero no solo aquí, pues también en Vascongada, o sea, pues desde las instituciones no era visto la lengua de los pobres. La lengua de los pobres, incluso en una de las conferencias uno de los asistentes un poco comentaba un poco la diferencia de lo que había, pues, que hay en Cataluña con el País Vasco, ¿no? Pues digamos que es distinto. Así, por ejemplo, como en Cataluña, todo el mundo, digamos, que habla, o todo el mundo, mayoritariamente se habla el catalán, y a eso no se le da un componente político, como aquí se le da un componente político al hablar un euskera, y sobre todo como las élites, y como las élites, digamos que en Cataluña mantienen el catalán, quizá porque es más fácil aprenderlo o no perderlo, y aquí no, y digamos al fin y al cabo el pueblo se ve reflejado en las élites, y las élites, digamos que los importantes, los que la gente ve, desprecia el idioma, los de abajo
pues es lo mismo, es un poco lo que ocurre aquí. Y ellos intentan un poco dar prestigio literario, pues que el Ayuntamiento de Pamplona haga un concurso literario y haya temas en euskera, pues bueno, es un dato, que se publiquen cosas en euskera, intentan un poco dar prestigio ante la clase baja, de que se puede hablar en euskera, de que es un idioma culto, dar un poco prestigio para que, digamos, que las élites lo intenten recuperar y que el pueblo pues no lo pierda, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, José Luis. Yo creo esta gente, los éuskaros, como el primer Partido Nacionalista Vasco, como el primer navarrismo, es un movimiento muy poco liberal. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la idea de Euskaldun, Fededun, el que tiene el euskera, tiene la fe, en mi opinión también influye. El euskera es un valladar contra el liberalismo y el socialismo. Se ve eso. Sí, 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 sí. No es, ese lema de Euskaldun Fededun no es de origen nacionalista, es de origen carlista. Sí, sí, sí. Sí, sí, Porque en toda la construcción de Campione de su grupo hay dos tipos de creación de la nación. Digamos, la tendencia francesa tipo Renan, la nación es un proyecto de futuro, o la alemana, que yo creo que se nutre de ella Donoso Cortés, Campión, Sabino Gana, etcétera. Lo nacional se nos viene dado, o sea, es inmutable, o sea, es decir, no es histórico, es ahistórico. Y entre los navarristas, el PNV y los éuskaros, en el fondo hay la misma concepción, aplicado a ámbitos diferentes. Sí, sí, Navarra, hombre, como se dice, Navarra es lo que es y no puede ser otra cosa. El problema que no puede ser otra cosa, ya coarta la libertad, es que el problema solo falta que no pueda ser otra cosa, pero que no sea eso, claro, dices. Y somos vascos desde el neolítico, como se dice aquí. El problema, aparte de coartar la libertad, es que, y si no es eso, ese es el problema, ¿verdad? Es eso y no puede ser otra cosa. Y solo falta que no sea eso y estemos aquí obligando a todo el mundo a hacer una cosa que no es. Entonces, bueno, mejor es, por si acaso no sea lo que pensamos, vamos a dar a la gente libertad, que sea lo que quiera. Pero no solamente es en Navarra, Eso en todos los sitios, eso es un poco... También aquí, Lele, a Ibarrete, Eso es un poco lo que hay que hacer, pues potenciar la libertad y cada uno que sea lo que quiere, incluso tiene derecho hasta traicionar la historia que cada uno crea, y luego, bueno, pues ya en su ámbito de libertad y de voluntarismo ya pondrá el tanto por ciento que quiera de historia, de interpretación de la historia que quiera para decir una cosa a otra. Pues bueno, yo creo que Navarra o el País Vasco o Euskal Herria es una cosa y quiero que sea otra, no sé qué, pues hay que juegue un poco la voluntad de cada uno con la visión que tiene cada uno de la historia, ¿no? Eso me parece que es la solución para todo, pero bueno. No sé desde cuándo somos vascos, Alberto, pero el pueblo vasco es un pueblo con un origen complicado. El otro día mismo, hablando con Agustín Azcárate, me decía, mira, se han intentado unir siempre alrededor del mito del vasco bueno, salvaje en los montes y que bajaba de los montes para pegar a francos y visigodos. Hablo de los siglos tardoantiguos y en esa teoría se han unido unos y otros. Y yo les diría que ni visigodos ni salvajes que bajaban de los montes con un Irrinchi, sino que por aquel entonces, en los siglos VI, VII, VIII, estábamos más cerca de los pueblos del otro lado de los Pirineos, de los francos, de la Aquitania actual, que de los visigodos. Así que, bueno, no, un origen complicado. Absolutamente de acuerdo. Es más, igual descubrimos que el euskera pasó los primeros hacia el sur desde Gascuña, y nos llevamos un susto. El problema es que cuando tú fundamentas todo el presente, todo el futuro en ese pasado, que no sabemos cuál es, porque puede ser una cosa u otra, ese es el problema, porque claro, si depende de ser gascones o francos o no sé qué, ahora tenemos que hacer una cosa, ahí es donde el problema se agudiza, porque claro, no vaya a ser que ahora creíamos que estamos romanizados y ahora resulta que no, o al revés. Entonces claro, si depende de la romanización, estemos más o menos romanizados, Mira, tenemos más derecho ahora para ser vascos o no, y resulta que empiezan a aparecer aquí muchas cosas romanas, claro, cuando se da tanta importancia al pasado como digamos como atadura para el futuro, entonces claro, te pones a investigar te pones a investigar la historia y casi es una cuestión de estado, ¿no? Ese es el problema. Mira, yo me niego rotundamente a situarme en el plano del ser. Yo me prefiero colocarme en el plano del estar y preguntándome para qué. Sí, esa es un poco la solución. Que puede existir un pueblo vasco muy antiguo, yo no lo dudo, pero que indudablemente la construcción nacional es siempre algo que se inicia en el 19 como muy pronto, es otro hecho.
Y es evidente que aquí la construcción nacional, tanto la vasca como la española, que en mi opinión no son incompatibles, se puede ser binacional, yo por ejemplo lo soy, está sin hacer. En los dos casos, ¿eh? Sí, hombre, ya sea campeón, que el problema no es que las cosas, digamos que en esa visión del pasado, el problema no es tanto que hayamos sido una cosa u otra, el problema es que no seamos ser una cosa u otra, ¿no? En su visión, ¿no? Pues bueno, lo que haya pasado, ya ha pasado. Sí. Cada uno tiene su visión de la historia, el problema es un poco a ver qué queremos ser en el futuro, ¿no? Eso es. Y bueno, en ese futuro, cada uno personalmente ya le dará el peso que quiera, según sus gustos y sus tradiciones a la historia, pero bueno, cada uno también tiene derecho a traicionar la historia, ¿no? Si quiere, pues bueno. Pues por supuesto, pero lo más importante es la nación para qué. Sí. ¿Eh? Nos vamos del tema, porque yo hace un par de días le preguntaba a Alberto Garate, José Luis, ¿era cura Arturo Campión? No, Ya sabes por dónde viene esa pregunta, respecto a el euskera, la literatura y la importancia que han tenido los hombres de la Iglesia en dicha literatura. Arturo Campión no era cura. No era cura, no, era un abogado que nunca ejerció, como he dicho, pues no le hacía falta. No sé exactamente, pero tuvo algún hijo, precisamente un yerno de ellos y un nieto suyo fue fusilado durante la guerra por el bando nacional del nacionalismo vasco, curiosamente, o sea, Bueno, por el bando republicano. bueno, bando republicano, por el Sí, otro lado, sí, porque en teoría, y me parece que era Irujo había dado orden de defender a Campión, ¿no? Pero en Guipúzcoa gobernaba el Frente Popular, no te olvides, ¿eh? Sí. El 18 de julio. Él estaba en San Sebastián. Sí, él estaba en Ategorrieta. Él no era cura, lo que pasa, pues bueno, pues también hay que entender que en esa época era muy difícil, tuvieras más o menos la ideología política que tuvieras, no ser católico. Lo que a Campión tampoco se le puede pedir es que, digamos que, claro, más o menos surgen las ideologías y se van puliendo o despuliendo, cada uno como lo piense, poco a poco. Pues primero nace un nacionalismo más o menos, o un nacionalismo católico, cada vez se convierte más laico, luego se convertirá a unas partes marxistas, luego no sé qué. Entonces, claro, lo que no podemos pretender es que ahora ya Campión fuera con el nacionalismo que nosotros queremos, que quisiéramos ahora, nos gustaría, pues nació en aquella época que era todo el mundo católico a marcha martillo y sobre todo ellos y más aquí y no se le puede pedir más que a esas alturas que fuera ya una NV o que estuviera emparentado con ningún movimiento revolucionario, pues era lo que estaba en las coordenadas intelectuales, políticas y culturales de la época, como es lógico, y no se le puede pedir más. Desde luego que le tenían que dar por todas partes, o igual en aquella época no le dieron por todas partes, pero luego le han llegado los palos por todas partes. Las dificultades en este país para entender que un escritor o un cantautor o un artista trabaje en las dos lenguas oficiales, por ejemplo, de nuestra comunidad, suelen ser evidentes. Ya se están dando los primeros casos en los que artistas trabajan en ambas lenguas, pero no han sido comprendidos o los más comprendidos hasta hace bien poco. Y Campión trabajó en euskera y trabajó en castellano. Sí, hombre, sí. Ahí hubo más yo creo que hubo más un reconocimiento cultural. Yo creo que a nadie discutía la calidad intelectual de Campión. Fue el gran patriarca, un poco de las letras, el que dio origen a todas las instituciones casi históricas que hay aquí en Navarra, y no se discutía. Navarra y en toda Euskal Herria, y entonces lo que sí se discutía en el plano político, pues bueno, lo que pasa es que luego cuando había que valorar el peso cultural, pues todo el mundo, digamos, que se callaba, iba a los homenajes de Campión. Otra cosa es que luego, pues claro, le pegaban por todos lados, porque bueno, políticamente además, como casi como ahora, pues una política tan activa, tan violenta, pues bueno, pues al fin y al cabo, pues le pegaron por todos los lados, y no le pegaron tanto por el lado cultural. Otra cosa es que luego ese lado cultural, una vez muerto Campión, pues cada uno pues intentó arrimar un poco pues en las cosas sardinas. Pues unos se quedaron con una cosa, otros con otra, otros cogieron algo, lo deformaron, lo cambiaron. Pues eso es inevitable. Cuando uno escribe algo, lo deja ahí para la posteridad, y luego la posteridad lo maltrata o lo cuida, ¿no? Correcto. Otro dato que me marca Alberto y que yo me había quedado también con él en la lectura previa a esta tertulia. Miembro de Euskaltzaindia, pero miembro también de la Academia de Lengua Castellana. Sí, además, y de varias academias, no sé si de ciencias políticas. Historia, ciencias morales, políticas. Seguramente habrá pocos, a él no le importaría decir, pocos españoles que hayan estado en tantas academias, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, aquí siempre, pues un poco con el complejo, un poco de estar con la boina hasta las orejas, pero bueno, que en la época no era, porque aquí al cabo, un poco en la época vemos a los catalanes, ahora siempre tan idolatrados como modernidad, pues llamando un poco al Vasco Navarro, que les explicaron un poco qué estaban haciendo ellos en su tierra, ¿no? Y los invitaban a Barcelona a sus postulares, ¿no? Los catalanes también tienen sus problemas. Hombre, sí, 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 todo el mundo tiene sus problemas. Oye, pero José Luis, yo quiero hacerte una pregunta. Yo entiendo que la faceta pública de Arturo Campión no haya sido patrocinada, digamos, después de los años 70 del siglo XX. Pero ¿por qué se le desconoce tanto desde el punto de vista literario? Porque tú comparas, por ejemplo, García de Moravid con El Señor de Libre, que aparece en todos los manuales de literatura, y es que está años luz, Sí, mejor. lo que pasa es que al final aparte de eso, es muy difícil separar la cultura o literatura de la política. Si un autor o tiene que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, o la gente que se tiene que apoyar o que ensalzar aprecia mucho el matiz, pero aquí estamos acostumbrados siempre a la brocha gorda, que es muy difícil. Si generalmente es muy... ¿Cuántos proyectos bonitos culturales se ven abajo por rollos políticos? Vamos, ¿crees que ha hundido el trascender de esa carrera literaria de Campión su pensamiento político en parte? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Si Campión, hombre, ahora aprovechando precisamente el centenario, se estaba pidiendo por varias instituciones aquí, bueno, las universidades, su Costa Junta, que se le pusiera a Campión una calle en Pamplona, ¿no? No la tiene. No la tiene, entonces claro, ¿por qué no tiene una calle? Pues claro, todo el mundo ve Campión y le suena Polo Vasco, bu, 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 bu. Entonces ya, bueno, eso ya no lo lee, ya no haces nada, no sé qué, aunque en el fondo mucho de lo que él piensa sea lo deba a Campión, pero Oye, bueno. por cierto, la bandera de Navarra no es obra de los Euskaros. Sí, los Euskaros, ellos precisamente en 1910 la Diputación encarga precisamente a Campión, a Olois, que era su amigo del alma, y a Altaví, que era también otro compañero, bueno, ya también medio discípulo de Campión, que había una bandera navarra que diseñen la bandera, ¿no? Y entonces cuando hace la bandera roja con el escudo y con De la esa corona. época tan reciente es la Sí, sí, bandera de Navarra. de 1910. Antes no había bandera, y eso que suele haber de vez en cuando algunas discusiones, si es anterior la Icurriña, no sé qué, Navarra, no sé qué. No, en Navarra no hubo bandera hasta 1910, que por lo que se ve en esa época se iba a celebrar el centenario de la bandera de las Navas de Toro, se iban a hacer desfiles, entonces claro, se dieron cuenta que no había bandera. Y entonces, bueno, pues claro, eligen a 3 personas un poco para ver a quién hace la bandera, ¿no? Entonces, claro, si eligen a esas 3 personas, pues podemos pensar que eran de lo más listo, de lo más destacado que había y que precisamente eran un poco los húscaros, ¿no? Y el monumento a los toros también tiene que ver, Campión, algo con el monumento a los toros que vemos en el Bueno, centro de Monumento a los Pamplona. Toros es construcción de la Gamazá en el que los húscaros fueron destacados impulsores de la Gamazá, es un poco cuando su pensamiento emerge, son impulsores y sobre todo son protagonistas a través de Olois, porque Olois era el amigo de Campión, era archivero, y es un poco la Diputación como archivero la que le dice, no sé si habéis visto el monumento que tiene unas placas con una serie de descripciones, y es un poco, la Diputación le pide al archivero qué placas hay que pone ahí y qué escudos. Es cuando cuando Loris pues pone, pues bueno, pues hay que simbolizar a Navarra en el tiempo con las inscripciones, la primera en euskera escrita en caracteres latinos y la que simboliza la Navarra actual y la Navarra primitiva en euskera con pretendidos caracteres ibéricos, ¿no? Y también pone los escudos de las merindades y es un poco la contradicción de la Navarra, ¿no? Tú lees un poco las inscripciones que son de Oloy, de Campión o de Aranzabi, y el monumento a los toros es símbolo ahora, un icono de Navarra, del navarrismo con V, un icono éuskaro, que seguramente si se construyera ahora, esas inscripciones no se pondrían. Claro, pone Gugaurko Euskaldunok. Claro, esas inscripciones, o sea, es ya un poco la contradicción al cuadrado, un símbolo del navarrismo con V, hecho por los éuskaros, lo mismo que la bandera de Navarra, pero bueno, siempre una bandera es más neutra, unas inscripciones que ahora mismo, si se destruyera el monumento y hubiera que hacerlos, pues serían distintas. Seguramente no pondrían ni Gaurcos Calduna, se ensalzaría el concepto de pacto, leyes, libertad, etcétera, etcétera, que se ensalza un poco en las inscripciones, ¿no? Es un poco ya la contradicción, un poco, la esquizofrenia un poco en el que vivimos, pues sobre todo en Navarra. Bueno, me vas a permitir que hablando de banderas diga una cosa que probablemente nuestros oyentes a la veces no lo conocen. La Icurriña es oficial porque lo propuso en el año 36 el Partido Socialista Obrero Español. ¿Mm? ¿Sabéis eso, José Luis? Sí, sí. Hombre, lo que
eso no sabe, pero bueno, ahí es el caso un poco contrario, como una bandera de partido también se convierte un poco en una bandera un poco de, pues bueno. Sí, sí, pero es a petición del Partido Socialista Obrero Español, que quiere darle bazas simbólicas al PNV para que se implique en la guerra, Sí. Pues seriamente. es una bandera que siempre se cita un poco a través de los estandartes, un poco a través de la gamazada navarra, con los famosos cirujo, un poco que cosen un poco la bandera, ¿no? Un poco, es que al final, quieras o no, muchas veces, mucho de lo que es la Navarra actual, incluso de la Euskal Herria actual, pues nos remite un poco con la uña, en cuanto raspamos un poco con la uña, a Navarra o a los úscaros. Es muy difícil encontrar nada un poco que nos diga lo que es la Navarra de hoy, que detrás no esté ni Campeón, ni esté Iturralde y Suiz, que no esté Landa, que no esté Olori, que no esté Alanzadi, ¿no? Pues es un poco difícil. Una anécdota, no sé si pasa de la anécdota, si sabéis algo, me ha llamado la atención. Era Arturo Campeón Jaime Bon, segundo apellido. Sí. Es que su abuelo había venido cuando la guerra de la independencia, era italiano, o sea que De Saboya, ¿no? sí, tenía ancestros por parte del padre que era pues emigrante italiano, luego ya emparentado con gente de Pamplona y del norte, ¿no? Pero sí, así era. Y esta lucha entre diferentes intereses y diferentes identidades dentro de Navarra, por lo tanto, tú que nos hablas desde Navarra, desde Pamplona, creo, José Luis, Sí. ¿no ves que tenga cambios a lo largo de estos principios del siglo XXI? En estas formas de entender la política actual se va a seguir en los próximos años. No se ve ningún cambio en la política No, navarra. yo creo que no tiene, pues es bastante difícil en Navarra cambie. Bien, Lo que no sé es de dónde surge ese conflicto, si solo una forma de ensalzar lo propio luchando contra otros. sí, hombre, antes, antiguamente, cuando el tiempo de la gamazada, antiguamente, el enemigo era, entre comillas, era un poco el Estado, ¿no? Pues que quería un poco acabar con los fueros, subiendo las contribuciones, etcétera. A partir un poco de la guerra civil y de unos años aparte, el amigo, digamos, que era el Estado, más cuando manda el PP, y el enemigo viene de Vascongada, o sea, el navarrismo con V tiene un concepto pues digamos que anti-vasco, más que digamos que Navarro, lo puedes Tampoco, poner. Alberto, ahí me has marcado un momento histórico. Mira, Ismael, en este momento se produce un cisma entre lo que era considerado por aquel entonces Vascongadas, Navarra, el pensamiento de una serie de personas y unos líderes. Es que la historia es continua, no tiene momentos discontinuos. No se puede hablar. Pero sí que hay un cisma tremendo entre aceptar o no aceptar, por ejemplo, el término Euskal Herria como identidad cultural. Eso es muy reciente. Eso es muy reciente. Incluso UPN, a la Sociedad de Estudios Vascos, le planteó seriamente que utilizase el término Euskal Herria. Luego después no les gustaba, pero inicialmente estaban absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, digamos que hay todo, pues ahí el principal promotor es San Ignacio del Burgo, que es un Sí. poco Compañero, famoso de la comisión del 11M, ¿no? sí. Que hacía que, hombre, el mérito No, suyo. ya era conocido, pero ahora se está haciendo O más sea, conocido ya, también. pues era un poco, digamos, el heredero del Víctor Pradera, aquel que, pues bueno, que luchará por Navarra para España, que es un poco lo que marca, y en ese esencialista un poco de la historia de Navarra que hemos comentado antes. Navarra es una cosa, no puede ser otra cosa, es una cosa, no puede ser otra cosa, y digamos que, pues poco a poco se va puliendo ese mensaje que yo creo que, sinceramente, sociológicamente, me parece a mí que no es mayoritario, no ni mucho menos mayoritario. Otra cosa que también, desde el otro lado, podemos decir que, bueno, no será mayoritario, pero la gente no lo ve tan mal como para querer cambiarlo. Depende como lo veamos, ¿no? La separación de CDN del partido de Juan Cruz allí tiene que ver algo con la forma de entender Navarra, el navarrismo o no, o solo es una lucha de poder entre Sí, yo creo personas. que es una forma, es digamos que más moderno de formas y de cultura política, hombre. Sin ningún peso, o prácticamente con muy poco peso, a pesar de que gobierna luego, ¿no? Pero con muy poco peso sociológico en la Navarra actual. No, peso sociológico no, pues no sé, igual él cuando en las campañas electorales pues hace una chistorrada y van 10 personas, ¿no? Y porque dan chistorra gratis, ¿no? Pero bueno, luego al final consigue los dos o tres diputados que son decisivos. Hombre, es una manera, digamos, que más racional, digamos, más de matiz, menos de brocha gorda, de entender un poco qué es Navarra, más, digamos, centrista. Claro, no tiene nada que ver el nivel intelectual que puede tener Juan Cruz ahí con Miguel Sanz, ya eso marca un poco. Pero claro, igual por ser tan de matiz, tan racional,
pues precisamente igual por eso no tiene éxito. ¿Entiendes? Que la cosa al final es un poco las cosas claras. Lo de aparecer en el Nafarroñez y con chapela Juan Cruz allí, ¿es un pose o no? ¿O detrás hay No, un yo, sentimiento? él ha escrito algún que otro artículo de campeón, es un poco sobre campeón, en Noticias Vasconia, escribió sobre campeón, ha estado en estas charlas, en estas celebraciones del 150 aniversario, hubo una mesa redonda aquí en Pamplona y estuvo Juan Cruz allí, o sea que es otra sensibilidad dentro de, pues bueno, de un navarrismo, digamos, no tanto con V de, pues bueno, Navarra tiene unas raíces vascas que no hay que negarlos, pero a lo que vemos, el hecho de que tenga esas raíces vascas que no hay que negar, no quiere decir que queramos estar con el resto de vascos, ¿entiendes? Hombre, Austria es lingüísticamente alemana y sin embargo tiene vocación de estar separada de Alemania. Entonces, O sea, lo cultural y lo político no siempre se corresponden. sí, lo que pasa es que ahí entra el matiz y, hombre, y siempre es más fácil defender la separación, digamos, que política cuando defiendes la separación cultural. Es mucho más difícil que la gente decirle a alguien, mira, nosotros somos iguales, pero no queremos ir con vosotros. Cara al propio electorado, cada mucho más, decir, bueno, como yo estoy en el fondo en contra de estar contigo porque yo no soy como tú, ¿no? Pues claro. Bueno, puedo montar otra tertulia para los próximos 50 minutos, porque, Alberto, alavesismo, después de hablar tanto de Navarra, aquí el alavesismo con un botijo y 4 viñetas se formó, o también había algo, hombre, en el origen, indudablemente había de algo. lo que luego ha sido en el final del siglo XX unidad alavesa. Yo creo que indudablemente había algo. Nosotros tenemos, bueno, nosotros o vosotros tenéis tendencia a considerar que toda Euskal Herria es algo homogéneo incluso desde el punto de vista lingüístico. Las investigaciones sobre, por ejemplo, sobre el capitulario de Valpuesta descubren que el castellano es lengua propia de Euskal Herria, como lo reconoce Navarro Aragonés, o como lo sigue siendo el gascón, que es una variedad de ocitano. O sea, sí hay alguna razón. Lo que pasa es que yo creo que UBA va a desaparecer porque sus tesis, curiosamente, han triunfado en todos los partidos. O sea, se ofrecía desde el gobierno y también desde el PSOE, diría yo, desde el PSOE de Guipúzcoa y Vizcaya, una visión cantábrica de Euskal Herria cuando este país es muy plural y muy mestizo, ¿eh? Y por cierto, Ismael, la boina no es un signo de identidad vasca, es bearnesa, ¿eh? Lo que no puedes olvidar es que Juan Cruz allí se pone la boina y por algo se la pone. Pues porque llueve y tiene una cierta... Sí, seguramente. Porque hoy ningún joven lleva boina. Seguramente que Juan Cruz allí va con boina en la Farroñez porque llueve. Al Parlamento no va con boina. Efectivamente. José Luis, Alberto, a los dos, muchas gracias. De nada. Bueno, navarros y ibarreses, alguna ibarres también estoy por aquí. A los dos, muchas gracias. Kasu ibadakizu, entzule. Datorren asturan beste gai batekin, ziurez goazela Nafarrora. Hemendik geratuko gara, ikusiko dugu. Ordura arte, aio.